Dice así: desde la azotea de un edificio, Mateo observa la parte más alta y la parte más baja de una torre, tal como muestra la figura. Entonces miremos la figura. Ahí está la figura. Dice, si Mateo se encuentra a una distancia de 20 metros, aquí está Mateo, miren, calcula la altura de quién, de la torre. Entonces miremos cómo se haría ese problema. Entonces, Mateo, ¿en dónde está? Él está aquí, en la parte más alta de esa torre. Ahí está Mateo. Pero resulta que Mateo, ¿qué hace? Observa la parte más alta y la parte más baja de esta torre grande. Él está en la azotea de un edificio. Entonces, ¿qué hace Mateo? Dirige esta visual hasta acá, que es la parte más alta de esa torre. Dirige la visual. Y resulta que él, al dirigir la visual, entonces aquí, entre la visual y esta horizontal, observe que se forma un ángulo de 45 grados. Y resulta que aquí se está formando este pedazo de altura, que yo lo voy a llamar, supongamos, llamémoslo X. Llamémoslo X para que no se me embolate. Este pedazo de altura. Listo. Entonces, si nosotros miramos eso, ya tenemos un triángulo rectángulo para un ángulo de 45 grados donde conozco el cateto adyacente, pero me falta hallar el cateto adyacente, el cateto opuesto. Que ese cateto opuesto, si yo lo llevo aquí, mírenlo, lo voy a llevar acá para que lo vean, muchachos. Lo voy a llevar acá. Esto que está aquí. Es este pedacito, veanlo. Y ese pedacito ya dijimos que se llamaba ¿quién? X. X. Listo. Ahora, pero Mateo dirige también la visual hacia abajo. Entonces, al dirigir la visual hacia abajo, mire, hacia abajo de la torre, con esta horizontal se forma un ángulo de 30 grados. Y aquí entonces se está formando este triángulo rectángulo en donde este pedacito que está aquí, mírenlo, es este mismo pedacito y yo lo voy a llamarlo Y. Y. O sea que este también sería Y. Listo. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo toda esta altura. Me están pidiendo toda esta altura. ¿Y quién es esa altura? Esa altura es la altura de quién? De la torre, que la llamaron H minúscula. Entonces, para nosotros, H minúscula y la altura de la torre. Igual, altura de la torre. Para hallar esa altura de esa torre, que es nuestra incógnita, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Plantear el problema. Entonces, vamos a hacer el paso número 2. O paso número 1, porque aquí ya nos dieron la gráfica. Entonces, paso 2. O paso 1, no importa. Entonces, se plantea el problema.
Y para plantear el problema, ustedes se dan cuenta de que tenemos que hacer uso de las razones trigonométricas, de los ángulos de elevación y de depresión, y tener triángulos rectángulos. Entonces aquí tengo dos triángulos rectángulos. Entonces voy a hacer el rojo, mírelo. Entonces sería este triángulo, mírelo. Este pedacito y esta visual. ¿Y qué tengo? Tengo que este ángulo que está aquí, que es un ángulo agudo, vale 45 grados. Tengo que esta distancia vale 20 metros, que es la distancia a la cual se encuentra Mateo de la Torre. Y no sé este valor de X. Entonces, este valorcito no lo sé, se llama X. Pero observe de que para ese triángulo rectángulo ya puedo hallar a X relacionando o tomando las razones trigonométricas, porque aquí tengo un triángulo rectángulo, en donde para conocer X, que es el cateto opuesto, tengo el ángulo y el cateto adyacente. Entonces nuevamente puedo aplicar la razón trigonométrica tangente. Puedo decir tan de 45 grados es igual a cateto opuesto, es igual a cateto opuesto, que es CO, sobre cateto adyacente. Reemplazo los datos, entonces me queda tan de 45 grados, tan de 45 grados es igual al cateto opuesto, pero nosotros nos damos cuenta de que el cateto opuesto es una parte de la altura de la torre que se llama X. Entonces es igual a X sobre el cateto adyacente, que son 20 metros. 20 metros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Mandar estos 20 metros que están dividiendo aquí a multiplicar y hallamos este X. Entonces quedaría 20 metros, 20 metros, multiplicado por la tan de 45 grados, es igual al pedacito de altura de la torre que lo llamamos X. Entonces, tomamos la calculadora y decimos 20, la prendemos, 20 por la tan de 45 grados. Y eso nos da lo mismo, 20 metros. Es igual a ese X. ¿Por qué nos da lo mismo? Porque resulta que el ángulo, cuando hay un ángulo de 45 grados, estos catetos deben de ser iguales. ¿Cuándo se da eso? Simplemente cuando el ángulo es de 45 grados. Entonces ya hallé este pedacito. Ahora voy a hallar este otro pedacito con este triángulo. Entonces lo dibujo. Lo voy a dibujar azul. Entonces tenemos aquí a Mateo. Aquí hay 20 metros. Aquí el ángulo se hace menor. Y necesitamos este Y. Entonces tenemos que esto vale 20 metros. Este para nosotros es una parte de la altura que la llamamos Y. Y tenemos este ángulo. Y este ángulo que está aquí vale exactamente 30 grados. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces podemos hallar ese Y relacionando el cateto opuesto con el cateto adyacente a través de la tangente del ángulo de 30 grados. Entonces digo, tan de 30 grados será igual nuevamente a cateto opuesto sobre cateto adyacente, pero cateto opuesto para nosotros es Y, que es una parte
de esta altura que nos falta, sobre el cateto adyacente, que son 20 metros. Despejando a Y, mando este 20 metros aquí a multiplicar la tan de 30 grados, y entonces quedaría 20 metros, 20 metros por la tangente de 30 grados. Eso va a ser igual a nuestro Y que necesitamos. Tomamos la calculadora y 20 metros lo multiplicamos por la tan de 30 grados. Y eso nos da 11.54. Entonces nos da 11.54 metros. Es igual a ese Y, que es una parte de la altura de la torre que necesitábamos. Entonces lo encerramos. Entonces, a través de estos dos triángulos rectángulos, hemos hallado las dos partes de las alturas que necesitábamos, tanto a X como a Y. Entonces ahora sí podemos hallar este H. Entonces viene a ser el paso número 2, hallar a H. Entonces paso 2, se determina la altura de la torre. Entonces paso 2, se determina la altura de la torre. ¿Cómo determinamos esa altura de esa torre? Simplemente diciendo que el H que tengo aquí, H minúscula, es igual a X más el valor de Y. Entonces, SH minúscula es igual al X que encontramos, que tiene 20 metros, más el Y que encontramos, 11.54 metros. Y al hacer esa suma, nos queda el valor de la altura de esa torre de alta tensión, que es igual a 31.54 metros. Entonces, hasta ahí sería el problema. Da 11.54 metros es igual a ese Y, que es una parte de la altura de la torre que necesitábamos. Entonces lo encerramos. Entonces, a través de estos dos triángulos rectángulos, hemos hallado las dos partes de las alturas que necesitábamos, tanto a X como a Y. Entonces ahora sí podemos hallar este H. Entonces viene a ser el paso número 2, hallar a H. Entonces paso 2, se determina la altura de la torre. Entonces paso 2, se determina la altura de la torre. ¿Cómo determinamos esa altura de esa torre? Simplemente diciendo que el H que tengo aquí, H minúscula, es igual a X más el valor de Y. Entonces, SH minúscula es igual al X que encontramos, que tiene 20 metros, más el Y que encontramos, 11.54 metros. Y al hacer esa suma, nos queda el valor de la altura de esa torre de alta tensión, que es igual a 31.54
metros. Entonces, hasta ahí sería el problema.